Damos la bienvenida a Pedro Pablo Chirinos y a Raúl Guillén, que en esta ocasión está vía telefónica por ahí un percance mecánico que tuvo ahí en la carretera el doctor Raúl Guillén. Buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, Aarón, y a todo tu auditorio. Bueno, gracias, te agradecemos por tener acá la voluntad todavía después del percance, ¿no? Pero bien firme. Pero Pablo Chirinos, gracias, que también va llegando desempacado aquí de Veracruz. Muchas gracias, Aarón. Un saludo para ti, para el doctor y para todo el auditorio. ¿Sí me escuchan? No, ahorita aquí el chiquitín te va a prender es que el chiquitín te trae ganas, es lo que te he dicho, pues te apaga el micrófono y es el poder tras bambalinas, entonces, pero ahí está, yo creo que ya te... Ahora sí, saludos. No, tampoco, chiquitín, anda jugando contigo. Bueno, vamos a iniciar con a ver, ¿ya? ¿Es un complot? ¿Es un complot? Es un complot. Saludos, doctor, saludos a todo el auditorio, a nuestros fans de todos los partidos Pablo. políticos. Muy bien, Raúl, bueno, antes de entrar de lleno al tema central, que es la ley esta de alimentos, que viene siendo la pensión alimenticia, ¿no? Algo así. Es una reforma a la ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ok. Bueno, antes de entrar de lleno al tema central, rapidito así que me den cada uno su opinión sobre la llegada a la presidencia del Consejo General del INE de Guadalupe Tadei. ¿Cuál es tu opinión, Raúl Guillén? Pues bueno, antes que nada, qué bueno que se eligió ya definitivamente y se integró el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Creo que eso es bueno. Más allá del procedimiento, creo que es bueno que se haya realizado, ¿no? Y que no esté en la situación del INAI, que todavía existe el problema del nombramiento de comisionados, que ya está provocando problemas de operatividad, sí, ¿no? Y eso pues es muy delicado. ¿Por qué? Porque todos tenemos el derecho de acceso a la información, el INAI es fundamental, y ahí hay problemas muy, muy serios en términos de integración, ¿no? Integración de los comisionados. No es así en el INE. Creo que afortunadamente, como haya sido, como dicen por ahí, ¿no? Como dice el dicho, ¿no? Haya sido como haya sido, de manera coloquial, ya tenemos una integración, sí, y eso es bueno, ¿no? En el tema, bueno, de la presidenta, que es un tema importante de Guadalupe Tadei. Cabe destacar pues, que tiene una carrera importante, La verdad que sí, cuando uno revisa las notas, ¿no? Que la califican como cercanas a Morena y situaciones o ciertos señalamientos en el sentido que tiene muchos familiares también operando en el gobierno de Morena y eso hace ruido en términos de parcialidad o imparcialidad. Creo que debemos darle el beneficio de la duda, ¿no? Yo me iría por la declaración de Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, que yo también coincido, ¿no? Que hay que respetar que tiene una carrera amplia en el servicio electoral, y habrá que esperar cómo se desenvuelve, ¿no? Muy bien, Pedro Pablo Chirinos. Gracias. Pues bueno, yo sí celebro la llegada de este día. Al fin se da este cambio de élite en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Por un lado, se van a chingar a su madre Ciro y Lorenzo, al basurero de la historia, después de haber hecho cochinada tras cochinada. Lo más reciente, no haber fiscalizado los dineros que Odebrecht metió a las campañas en nuestro país. Monex, nunca vamos a saber. Soriana. Hay unas que son de Peña, hay otras. A ver, y todo esto con el INE, ¿sí? Al fin se van. Yo lo celebro y celebro más que la rienda del consejo quede en manos de una persona tan experimentada y reconocida como lo es Lupita Tadei, ¿no? Mi reconocimiento, mi felicitación, y nada más haría una acotación. Primero, por los infames que se van, se llevan 9, 10 millones cada uno, el secretario ejecutivo otra vez 9 o 10 millones. ¿Qué le parece eso a la gente que nos escucha? Si le parece justo que un policía lo corren, pero la Constitución no le reconoce los derechos, ¿sí? O Ministerio Público está subcategorizado, pero estos cuates de la burocracia dorada sí pueden desviar dinero de fideicomisos, hacer subejercicios para administrar en una bolsa negra el dinero y al final quedárselo. A mí me parece algo insultante que el día de hoy termina. Y pues quisiera hacer nada más una precisión lo que dijo el doctor Guillén. Yo creo que no fue
no es haya sido como haya sido o haya sido como haya sido, fue conforme con los términos de la Constitución, en el mismo procedimiento que está en la Constitución y en la convocatoria, y además fue por un tema de consenso en la Cámara de Diputados. Salvo un partido, todos los demás estuvieron de acuerdo en seguir esas reglas para dar esta renovación que se da conforme con los términos de la Constitución, sin lugar a dudas de que nada se haya criticado. Me parece muy plausible lo que dice de dar el beneficio de la duda, pero el tema es que aquí no hay duda que manche o que sea un obstáculo o un impedimento para pensar que la carrera de la presidenta Lupita Tadei ahora no va a ser objetiva como ha venido siendo, o no va a ser imparcial como ha venido siendo. Yo no creo que sea algo que tengamos que dudar. Yo lo doy por sentado que ella lo va a seguir haciendo muy bien, y pues enhorabuena para el estado de Sonora, para los sonorenses y para el país, que al final sea este cambio de élite que nos permita consolidar la democracia y dejar de utilizar la arena del Instituto Nacional Electoral como un tema de activismo político, porque decían el INE no se toca, y ahora que llegan estos consejeros, ahora sí lo quieren tocar impugnando sobre puras ideas disparatadas que no tienen ni siquiera sustento ni fáctico ni probatorio. El PAN, Marco, ¿no? Cortés fue solo el PAN, dijo, ¿no? que van a impugnar ellos. A ver, ellos estuvieron de acuerdo. Santiago Krill, él fue el que sacó el nombre, lo leyó, sí, pero no hay ningún elemento objetivo, ni el tema de la cédula, que es un disparate, ni el tema del parentesco, no hay nada demostrable, y ellos están, pues claro, ejerciendo este derecho de pataleo, porque ya les quitaron la bolsa de 17,000 millones de pesos al año que tenían cooptado en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, antes de irnos a un mensaje a los patrocinadores, nomás para ayer una aclaración, me parece muy lamentable, muy ruin, ¿no? Y no es la primera que hace Reforma, ¿no? Recordarán que hubo en tiempos de pandemia donde soltaron la noticia de que el gobierno federal estaba comprando estadios de béisbol en plena pandemia. Eso fue totalmente falso. Hizo el último pago por ahí de febrero del 2020. ¿Cuándo empezó sí. En 20, o en marzo del 2020, hace el último pago de estos estadios que había comprado aquí, el Héctor Espino y el Tomás Oros Gaetán en Obregón, para volverlos clínicas de béisbol, ¿no? Entonces hizo un convenio y mes con mes fue solventando ese pago, y el último pago se hizo en marzo del 2020 y sale con esta publicación, le aclararon, y jamás fue para ¿cómo se dice? Precisar esa información. Después, aquel asunto de una longaniza de miles de pesos que costaba el kilo que consumían ahí en Palacio Nacional, sí recuerdas, ¿no? Todo eso. Y ahora, el día de ayer, sacan una foto donde está la familia Tadei Bringas, y sus hijos. Bueno, Tadei Arreola, ¿no? Arreola, o sea, sí. Está Jorge Tadei, está Celeste Tadei, que es diputada local, y Pablo Daniel Tadei, el hermano y director de Litiomex, y está Irene Arreola, la esposa de Jorge Tadei, y a ella le encierran en un círculo diciendo que, y están con el presidente, diciendo que es Guadalupe Tadei, y haciendo referencia a que el presidente había dicho que no conocía a Guadalupe Tadei. Entonces, es una falsedad, lo aclara ahí el mismo Jorge Tadei vía Twitter a Reforma, y Reforma nomás dice, pues me dice el secretario, el delegado de Bienestar en Sonora, Jorge Luis Tadei, que no es su esposa, que no es su hermana Guadalupe Tadei. Todavía ahí, fíjate, le indican que es su hermana, y no es su hermana, pues. O sea, se apellidan diferente. Sí. Entonces, bueno, ese es el asunto. La foto es una fake news, no es, y el Reforma no aclara en su página principal como fue ayer. Yo esperaría, o debería de Guadalupe Tadei pedir el derecho de réplica, y que en esa misma página principal aclare que no es ella la que está ahí en la foto, ¿no? Con el presidente. ¿Cómo calificabas este periódico? Pasquín Inmundo. No, es que parafraseé al presidente cuando dijo que era un pasquín inmundo. Pues es que se está comportando así, ¿no? Si no, dime qué es eso, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a... ¿Tienes algún comentario, Raúl, sobre alguna réplica o algo de lo que expresó Pedro Pablo Chirinos, o nos vamos a la pausa comercial? No, yo respeto su punto de vista, ¿no? Y respeto el punto de vista, el de él, el tuyo y de cualquier persona, ¿no? Uno que tiene gracias a Dios, la oportunidad de expresarse de manera abierta y
Bueno, él tiene su punto de vista, yo tengo el punto de vista, habrá cosas que que coincidamos y no. Y en relación a él, a la fotografía, la verdad que sí es un tema complejo, ¿no? Me parece desafortunado que se manejen informaciones que no son las correctas, ¿no? Sí. Más allá de la existencia de la relación que tiene el presidente con la familia, etcétera, de que esa sí es obvio y que esa sí es un hecho, el hecho de poner fotografías que no son ciertas, creo que no es lo correcto, ¿no? Sí. Bueno, vamos entonces rapidito un mensaje de nuestros patrocinadores y regresamos en 2 minutos. No le cambie, esto es En la Radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Zoom 95. Zoom 95. Zoom 95. La mejor del mundo. Bien, ya estamos de vuelta acá en la radio con Aaron Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Bueno, sí, para iniciar, Raúl, contigo, con esta la reforma que se le hace a esta ley de alimentos y que, bueno, se recrudece, ¿no? Las exigencias que algún padre divorciado, pues, ahora, pues, la responsabilidad es que va a tener, ¿no? Sí, mira, se trata de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y se trata de una reforma muy interesante que es impulsada básicamente por senadoras, según datos aquí de las fuentes que he revisado principalmente, ¿no? Es una iniciativa, es una reforma importante porque endurece o da una amplitud muy significativa a tener acciones para que haya acciones que se puedan implementar, ¿no? Para hacer efectivos los derechos de los niños y niñas a los alimentos, ¿no? Se reforman varios artículos, el 103, se reforma de la ley referida, y varios artículos. Leyendo la exposición de motivos se hace referencia a que existen ya este tipo de herramientas, ¿no? En otros países como Argentina, Perú, Uruguay, también en México se hace referencia a Chiapas, Coahuila, Distrito Federal. Y bueno, el punto fino es que se dota de una serie de herramientas a las autoridades para, en caso de que no se cumpla con los alimentos por parte de esposos, concubinos, padres divorciados, pueda de alguna manera presionarlo, limitando a los deudores, que la gran mayoría son hombres, ¿no? A tener problemas para llegar a ciertos procedimientos. Primero, obtención de licencias y permisos para conducir, obtención de pasaporte o documento de identidad y viaje, para participar como candidato a cargos consejiles y de elección popular, para participar como aspirante a cargos de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, para participar como proveedor de los 3 órdenes de gobierno, ¿sí? Todo lo que trámites que se realizan ante notario público relativos a la compraventa de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales, sí, solicitud de matrimonio. Todos estos trámites tienen que tener para poderlo llevar a cabo, se tiene que presentar un certificado de no inscripción en el registro, ¿no? En el registro donde van a estar las personas deudoras, ¿no? Entonces es un paso bastante importante, bastante significativo. A mí me hubiera encantado que en la exposición de motivos nos hubieran dicho cómo le ha ido en la práctica a los países que han implementado este tipo de herramientas o herramientas similares como Argentina, sí, Perú, Uruguay, y cómo nos ha ido en nuestro país, ¿no? No viene esa estadística, habrá que esperar si es eficaz o no esta reforma. O sea, es decir, si vamos a suponer así, en un ejemplo muy básico, vamos, yo me divorcio, no estoy cumpliendo con la pensión alimenticia, puede ser que entonces ya no pueda yo sacar la licencia ni el pasaporte, que no pueda ser candidato a algún cargo popular, bueno, en fin, de eso se trata. A ver, Sí, Aaron, si de lo que se trata es un poco de hacer
yo veo un tema de justicia social, ¿sí? Lo que se maneja también en la exposición es una estadística que 7 de cada 10 divorcios, en 7 el padre no se hace cargo de la obligación de dar alimentos. 3 de cada 4 hermanos que están separados los papás no reciben alimentos del padre, y es la mamá la que muchas veces queda en esta situación de vulnerabilidad, de complicación, al desamparo, tanto ella como sus hijos, al ser violentados también de manera económica, ¿sí? Porque el tema de los deudores alimenticios, por un lado puede ser una simulación fraudulenta de que no quieren dar dinero, y en otras ocasiones es que simple y sencillamente no tienen dinero. Es en esta parte donde, valorando el antecedente de que es la mujer y son estas familias, personas en situación de vulnerabilidad, creo que está más que justificado y es muy necesario entrar a esta parte, porque la estadística y la realidad nos rebasa. Pero la situación, como bien dice el doctor, habría que compaginarla sobre la efectividad de estos mecanismos, porque están poniendo trabas a todos los deudores para que paguen los alimentos. Los van a inscribir en un registro nacional si después de 90 días no han cumplido con sus obligaciones. Entonces ya no te van a dar una constancia de no adeudo, ¿sí? Que tiene 300 días el DIF. A partir de que se publique el boletín, no se ha publicado todavía, va a tener 300 días hábiles para establecer los mecanismos. ¿A qué me huele eso? A que posiblemente en estas elecciones no veremos que esto sea un factor para quitar o no candidaturas. Es como un margen para que ellos vean si lo van a aplicar o no. Pero por otro lado sí creo que estropea o entorpece más bien la manera de los cónyuges, en este caso los padres, hacerse responsables de sus hijos si no pueden trabajar, no pueden hacer una compraventa, no pueden ser proveedores, situaciones que pudieran contraponerse con otros derechos de la Constitución. O sea, yo creo que esto, igual como lo electoral, se va a ir a una acción de inconstitucionalidad, va a ser materia de amparos en control abstracto y concreto, y después de ese filtro de la Corte o de los tribunales colegiados, ya veremos cómo es que queda. A mí sí me parece plausible, creo que se le debe mucho a las mujeres, a las víctimas. Todos estos delitos y estas situaciones se dan en lo privado, muchas veces son cuestiones de realización oculta, y creo que como sociedad le debemos mucho a las madres, a las mujeres en general, definitivamente, pero no sé si sea la mejor manera de lograrlo, no por defender a los deudores, sino para lograr que salden su deuda. Ese es el objetivo, que sea una reforma eficaz y no de membrete en el tema de decir, aquí traemos el petate del muerto y más vale que paguen, porque la gente no va a pagar. Es un tema, el doctor lo sabrá mejor que yo, sociocultural, de androcentrismo, de machismo, de una sociedad que no se fija en esa parte que a todos nos debería de alarmar. Bien, vamos a suponer, doctor Raúl Guillén, si hay un divorcio y el padre es quien se queda con la custodia de los hijos, ¿se le exige lo mismo por parte a la madre? No, sí, desde luego, cada caso específico, según se determine por la autoridad competente, a quien tiene la obligación de los alimentos, ya será la mamá o será pese a papá, ¿no? A mí lo que te lo digo de una perspectiva práctica, ¿no? Ya tenemos penalidades ya tenemos como delito el incumplimiento de obligaciones familiares, sí, que tiene que estar relacionado con el tema, y ni la cárcel ha sido un elemento trascendente para evitar la problemática, ¿no? Ahora, con estos temas de tramitología, sí, creo que yo lo veo en lo personal bastante complicado que sea funcional. Creo que Chirinos ahí tocó un tema que tiene que ver con estas dificultades que se van a tener para efectos de tener ingresos los padres, ya sea la mamá o la mamá, que pueda este tipo de impedimentos, no poder llevar a cabo negocios, o no poder llevar a cabo acciones que generen el recurso económico para cumplir con estas responsabilidades. Yo coincido con él en el sentido que seguramente tendrá que pasar por el tamiz, por temas de acciones de inconstitucionalidad o alguna herramienta de este tipo, para que sea la Suprema Corte la que
decida, ¿no? Ojalá, yo también me parece viable que se busquen políticas públicas, estrategias para que los deudores alimentarios cumplan con esa responsabilidad. Lo que sí me hace mucho ruido es que no existen buenas prácticas en el sentido de datos estadísticos que soporten la viabilidad, la pertinencia de este tipo de reformas, ¿no? Puede salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Esa es mi percepción. ¿Hay antecedentes tendrás algunos antecedentes de los países estos que mencionaste donde hay una similitud en la ley? Mira, aquí solamente cuando nosotros revisamos la exposición de motivos, sí se hace referencia a estas herramientas, ¿no? O experiencias relacionadas con derecho comparado respecto al tema de pensión alimenticia en diferentes países latinoamericanos, ¿no? Y se hace referencia, como te dije, al caso de Argentina, registro de deudores alimentarios morosos, en Perú, registro de deudores alimentarios morosos que se llama igual prácticamente, en Uruguay, registro de deudores alimentarios. Entonces, realmente el tema de la eficiencia o de la eficacia que no viene aquí en la exposición de motivos, habrá que revisarlo. Sí, a mí en lo personal me parece muy complicado, sinceramente, que dé buenos resultados, ¿no? Más allá del objetivo que es viable, más allá de el propósito que es totalmente plausible. Yo creo que debemos buscar esquemas o regulaciones que más que forcen las situaciones, de alguna manera faciliten el diálogo, faciliten de alguna manera los acuerdos, ¿sí? Creo que habrá que esperar a ver cómo se da esto, ¿no? Bien, Chirinos, ¿cuál crees? Ahorita acabas de mencionar que pues se estorbarían, ¿no? Estas medidas que se tomarían para precisamente el pago. Y dijiste una estadística ahí muy importante, ¿no? De cada 10, 7 pues se hacen güeyes, ¿no? Con la pensión de esta alimenticia. ¿Qué se debe hacer entonces para evitar eso? Bueno, a ver, lo que se debería de hacer es un esquema de planeación familiar para empezar. O sea, el tema de la planeación está como que muy olvidado en el país. Hubo campañas hace años, ya no las hay. Esa educación como que no está bajando a los jóvenes, a los más chicos, a los universitarios. Cada quien decide y luego no hay responsabilidad. Yo creo que es un tema que se debería atajar desde la prevención, desde el tema de la responsabilidad afectiva, la planeación familiar, por un lado. Por el otro lado, creo que tú dabas en el clavo en un punto que le preguntabas al doctor, que qué pasa cuando es la mamá la que sostiene y el papá, y ella abandona al papá con todo y los hijos, porque sí ocurre también. A ver, los alimentos... no precisamente ser un abandono, sino, bueno, se divorcia, ya hay un acuerdo y el padre se hace cargo de la custodia. Que, ¿no? A ver, no se trata de eso porque hay una deuda con las mujeres, no dejo de reconocerla, o sea, son a ellas a las que debemos de proteger más que la parte de los hombres, pero sí debe quedar establecido que esto debe de ser recíproco, que el principio de igualdad obliga tanto a hombres como a mujeres a dar los alimentos a sus hijos, y si el cónyuge, sea el hombre o la mujer, queda impedido para seguir trabajando, será la mujer el que tuviera que apoyarlos si siguen en el matrimonio o no. Son cuestiones de derecho privado que, a ver, tienen muchos aspectos, pero yo sí creo que la instrumentación no es tan positiva, porque si se está buscando, como lo decía el doctor, ya ni la cárcel funciona. ¿Por qué no funciona? Porque se les da una medida cautelar no privativa de la libertad, entonces los vinculan a procesos, se van y se tienes que depositar esto que debes, ¿no? Ah, sí, cuando lo consiga, te lo doy. ¿Cómo lo van a conseguir? ¿Y qué pasa? No sucede nada. Si a veces lo consiguen, a veces no lo consiguen, lo condenan y le ponen una multa, sí, pero no va a la cárcel porque... Y la multa sí la pagan. Pues a veces tampoco la pagan porque no tienen trabajo y dinero, pero entonces antes que la multa están los alimentos de los hijos. ¿Cómo van a llegar los alimentos si primero los van a sancionar penalmente o administrativamente, o no dejándolos salir del país si es que quieren evadir la deuda, o no dejándolos que se casen de nuevo, o no pudiendo ser funcionarios o servidores públicos de elección popular? Digo, a ver, no se trata de que todos los deudores buscan ese camino. Yo creo que esto tiene un doble
una doble vista la parte del ingrediente político. En política lo que parece es, hay personas en la política que ya traen estos temas y esto puede ser que esté destinado a ciertas candidatas y candidatos para bajarlos de una vez por todas, ¿sí? Lo que sí, como comparto completamente con el doctor, creo que pudiera haber otros mecanismos más eficaces, porque la instrumentación de esto, nada más por decir una última idea, Aarón, lo va a aplicar el DIF y el DIF te va a decir si sí o si no estás inscrito. Oye, pero me pasé los 90 días o no, ya lo aclaré, no se aclaró. Va a haber una lluvia de amparos contra este certificado de no adeudo, porque ahora tú vas a tener que decir que no debes en lugar de que se presuma que no debes. ¿Dónde queda el principio de presunción de inocencia o de cumplimiento? Ok, hay un interés superior del menor, estoy de acuerdo, pero eso tendrá que ver en las cuestiones privadas de la vida y del desarrollo del menor, no en las cuestiones que tengan que ver con el trabajo o con la vida privada del papá. Entonces hay muchas cosas ahí que faltan compaginar. Yo sí celebro que haya un avance a que no hagan nada, pero falta la parte más importante, ¿cómo lo vamos a aterrizar? Qué complicado, ¿no? Bien, conclusiones, doctor Raúl Guillén. Pues mira, es preocupante que sean políticas públicas de manera alegre. En mi opinión, creo que sí es importante, obviamente, apoyar todo lo que tiene que ver con los derechos de los niños, con el interior superior de las niñas y de los niños, pero hay que hacerlo bien, ¿no? Yo entre más pienso y entre más analizo la ley, me parece que es una ley que va a confrontar, que va a generar más violencia entre las parejas, que va a haber más malestar, y eso no abona en lo absoluto a que las cosas se resuelvan de manera favorable, ¿no? Habrá que esperar los resultados. En mi opinión, creo que eso no va a no va a abonar, esta ley no va a abonar a la solución de la problemática, y creo que probablemente o es factible que genere más problemas todavía. Híjole. Bueno, conclusión. Conclusión, esos 300 días para aplicar una política pública hablan de que en realidad no querían resolver un problema. Porque si tienen esa meta, a ver, pues que entrará en vigor al día siguiente de su publicación y acotan las partes del transitorio, pero dicen, ahí el DIF que tenga el resto del año para ver cómo le vamos a hacer. No, pues no va a ser funcional. No. Y pues yo espero que sí se salde esta deuda con las mujeres, porque todos los días en la esfera pública, en la esfera privada, en muchos ámbitos, es increíble el nivel de violencia que hay, y hay que apoyar a la mujer porque sí queda muy vulnerable. Pero estas cuestiones así hechas con estos congresos que no son los más profesionales, pues a lo mejor y no. ¿Y los asesores? Y los ¿Qué pasa con los asesores? Pues les pagan millones como en el INE y luego piden moche, ¿no? Como se dijo ya de una consejera. Yo lo que celebro que haya un avance, pero lo que más celebro es que a esta hora, en este momento, ya está la nueva presidenta del INE, Guadalupe Zavala, por 9 años. Entonces vamos a seguir de cerca el desarrollo de sus actividades. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor Raúl Guillén, Pedro Pablo Chirinos. Excelente análisis como siempre. Pues ahí está, vamos a seguir iba a decir seguir dándole seguimiento de permítanme la rebuznada aquí, pero bueno, ahí vamos a estar pendientes con esto. Nos vemos el próximo lunes. Nos vemos, doctor, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, y gracias a todos ustedes, y nos vemos mañana, y nos escuchamos mañana a las 12 del día acá en Sub 95.5 de FM, la radio alternativa del desierto. Gracias.